teoría hemos estado hablando sobre mutaciones y también ya en la última clase les había comentado algo de que el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el IAEA en inglés, ¿no? Y en español es OIEA, pero más, o sea, si ustedes quieren ingresar a su página web, ustedes van a encontrar, este es el link, o ahí tienen el link, para poder hacer una revisión. ¿En qué áreas está trabajando el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Que es el International Atomic Energy Agency, ¿no? Que es una oficina de la FAO, en realidad, ¿no? Es dependiente de la FAO, ¿no? En realidad es una institución bastante grande en el que hay diferentes divisiones que tienen dentro del Organismo Internacional de Energía Atómica, que hay un grupo que salvaguarda el uso pacífico de la energía atómica, y se aplica en el campo de la agricultura, de la alimentación, de la medicina, y se pregona el uso pacífico, ya que ustedes saben que esto ha causado bastante daño, ¿no?, en el mundo. Y hay también una división que se encarga de ver que los países cumplan con el mandato de la FAO, ¿no? O sea, es decir, para que las instituciones, o los países, perdón, hagan uso pacífico, ¿no?, de la energía atómica y no con otros fines, ¿no? Ellos se encargan de ir constatando también. Pero como ya les había comentado, una de las formas que tienen ellos, o una división de hacer uso de la energía atómica con fines pacíficos, es en la agricultura, específicamente en el campo del mejoramiento genético de plantas, donde sabiendo que en la naturaleza existe de forma natural, valga la redundancia, mutaciones, ¿no?, que ocurren espontáneamente y que es la causa de la gran variación y la gran variabilidad que existe en nuestro planeta, o en nuestro mundo, ¿no? Entonces, hay una base de datos de todas las variedades que han sido obtenidas justamente por inducción de mutaciones, ya sea utilizando agentes mutagénicos químicos o físicos, ¿no?, o biológicos, ¿no? Entonces, aquí, hasta el momento, para el 2023, estos son los últimos registros que se tienen, más o menos son 3.463 variedades. Se ha trabajado en más de 214 especies diferentes en más de 70 países, ¿no? O sea, 70 países son los que vienen trabajando arduamente, haciendo uso de agentes mutagénicos físicos o químicos. En muchos casos, los agentes, aquí ustedes pueden observar que incluso, bueno, se puede buscar el nombre científico y para ver si han hecho trabajos, ¿no?, del tipo agronómico correspondiente, qué agentes mutagénicos han utilizado. Y dentro de estos, ustedes, si van a desglosar esto, van a encontrar que tienen agentes mutagénicos con rayos gamma, rayos X, rayos beta, como pueden ver, o sea, o solamente, por ejemplo, fósforo 32, o sea, es diferentes agentes o mutagénicos químicos, como agentes mutagénicos químicos como la colchicina, por ejemplo, o la ácida de sodio, que se vienen utilizando para generar justamente estas variantes. Esta es la página, el sitio, podemos ingresar, no sé si podría ingresar yo, creo que no voy a poder ingresar. A ver, vamos a ver. Así.
Ahora sí creo que sí pueden ver, ¿verdad? Que nos está dirigiendo a una página. Sí se ve, profesora. Ya, perfectamente. Esta es esa página donde está la base de datos de las variedades que han sido obtenidas por mutación. Pueden encontrar en diferentes especies. Aquí estamos viendo trigo, algodón, ¿no? En arroz son los donde más se ha trabajado, ¿no? Y podemos observar cuáles son los países. Estas son las variedades que han sido obtenidas, el año de registro, y vamos a encontrar para los 3.400 y tantos que hasta el momento. Miren, hasta el momento, o sea, de esos, para actualmente ya hay 3.511. Ya no son 3.000, habíamos visto 3.400, ahorita son 3.511. Esos del 2023 han pasado 3 años, ahorita es 3.511, ¿no? Y nosotros podemos buscar acá por el nombre común. La base de datos ha cambiado ligeramente con lo que les estoy enseñando, pero aquí, por ejemplo, tenemos los tipos de agentes mutagénicos físicos, tenemos los químicos, y vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuáles? Estas son todo lo que se utiliza. Fíjense, es todo lo que se utiliza. Neutrones, de los agentes mutagénicos físicos, ¿ah? Pero el más común es gamma rays, neutrons, o gamma rays, simplemente. Ese es el que más éxito ha tenido, por lo menos de lo que yo conozco, ¿no? Los gamma rays, ¿sí? Pero fíjense, es bastante amplio. Y ahora, agente mutagénico químico, vamos a buscar. Colchicina, datura, son todos estos, es un montón. Fíjense, ácida de sodio. Son todos estos. Bueno, si están interesados pueden ingresar a esta base de datos. Si ustedes quieren, por decir, trabajar con una determinada especie y quieren hacer inducción de mutaciones, ¿no? Entonces pueden ustedes hacer la revisión de las variedades que han sido obtenidas, con qué agentes mutagénicos han trabajado o qué agentes mutagénicos es el que han empleado. Se puede encontrar, ¿sí? Bueno. Chicos, ¿me escuchan, verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, perfecto. Ya, excelente. Entonces vamos a continuar. Ya les había presentado esta información también, ya se las había dado, de cuáles, les hice un breve resumen de cuáles son los principales países que vienen trabajando con mutaciones. En este caso acá tenemos el número de cultivares y acá tendría que aumentar para 3.511, ¿no? Es actualmente 3.511 para el 2026, para hoy día, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre las aplicaciones en el mejoramiento genético de plantas, qué es lo que hemos hecho hasta ahora en este campo, por ejemplo, en la universidad. Acá está la lista de países. China, 823, India, 332, Rusia, 220, Holanda, 176, bueno, y así, ¿no? Y el cultivo donde más se ha trabajado es en arroz. Eso también ya les había dado. Bueno, ahora sí, vamos a ver
Si nosotros quisiéramos hacer inducción de mutaciones, queremos trabajar con una variedad X, tenemos la posibilidad de trabajar con semillas o podemos trabajar con partes vegetativas. Si trabajamos con partes vegetativas, lo que vamos a tener que exponer son una parte de la planta a estos agentes mutagénicos. Pero si trabajamos con semilla es mucho más sencillo porque la semilla ahí va a depender también del tamaño. Nos va a permitir simultáneamente, ¿no? En este caso, muchas semillas van a ser sometidas a esta fuente. En el caso del Perú tenemos un reactor en Warangal, ¿no? Donde se hace este tipo de trabajos. Y tengo entendido que actualmente en SENASA también han empezado a trabajar con un pequeño reactor que ellos tienen para hacer mutaciones tanto en partes vegetativas como en semillas, ¿no? Entonces, si nosotros hemos decidido trabajar en una especie X, primero tenemos que saber con qué material vamos a trabajar. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo de haber trabajado con agentes mutagénicos físicos, en este caso he utilizado físicos, rayos gamma, he mandado a irradiar en el IPEN, que en su reactor que tienen en Warangal. He trabajado con cebada, con trigo, con quinoa, arveja, ¿no? Y un poco de... y con kiwicha también. Entonces les voy a mostrar un poco de la experiencia que se ha tenido al respecto. Para eso se tiene que elegir el progenitor, con quién, a qué material yo voy a someter a radiación, porque imagínense ustedes, tienen una variedad que es altamente rendidora, tiene muy buenas características agronómicas, pero tienen problemas porque la planta se ha vuelto susceptible a una enfermedad, ¿no? Supongamos, eso es. O quieren que el tamaño de grano sea más grande, o sea, tienen que tener su objetivo, cuál es el objetivo que siguen, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso van a ustedes elegir vuestro progenitor al que quieran mejorarle a uno o dos defectos que tenga, pero sí se pide que sea para caracteres de tipo cuantitativo, que sea un material con muy buenas características, ¿no? Y que solamente tenga uno o dos defectos que queremos mejorarle. Entonces, para eso elegimos con qué material vamos a trabajar, y para nosotros hacer este proceso, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nanita? Ahorita estoy en clases, te cuento, te llamo terminando, ¿ya? Ya. Chao. Chicos, discúlpenme, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar. Supongamos que ustedes sí han elegido ya vuestro material. Bueno, ya tienen elegido el material. ¿No? Ese material que han ustedes elegido como progenitor que van a someter a radiación se conoce como M0. ¿Ya? Este es el tratamiento que va a ser sometido a radiación. Ustedes han definido qué dosis van a emplear. Supongamos que están trabajando con un cultivo X
y ustedes quieren utilizar información y al buscar información encuentran que en esa especie todavía nadie ha trabajado. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero entonces voy a escoger una especie que es afín, que esté relacionada o que sea de la misma familia o tal vez del mismo género donde sí han trabajado. Entonces, ustedes pueden utilizar eso como referencia y decir las dosis a las que se va a someter a irradiación. Las dosis se dan en GY, que es Gray, significa Gray. GY es la abreviatura y significa, puedes utilizar, por ejemplo, 80 Gray, 100 Gray, 150 Gray, eso lo vas a definir tú de acuerdo a la información que tú tengas, ¿no? Entonces, tenemos estas semillas que vamos a irradiar, en este caso hemos escogido semilla, supongamos que es de cebada, vamos a irradiar estas semillas y hemos escogido, en el caso de semilla, 250, 350 y 450 Gray, ya, supongamos, es lo que hemos escogido en el caso de la cebada, ya, y lo van a someter a radiación. Para eso te piden que el material tiene que estar acondicionado de cierta manera que permita que todas las semillas queden expuestas. Entonces, normalmente se colocan bolsitas y estas bolsitas, juntamente con todo, va a ser irradiado, ¿no? Y te piden que una vez que ha sido irradiado, pues ellos lo tienen que dejar cierto tiempo fuera para que después podamos también, no se puede tocar inmediatamente, ¿no? Porque se supone que ha sido sometido a radiación. La semilla ya que ha sido irradiada, ¿no?, a la dosis que se le ha pedido, esa semilla ya constituye la semilla M1, ¿no? Y esta semilla, si yo lo siembro, ya tengo mis plantitas M1. Al cosechar las semillas de esta plantita M1, cuando ha llegado a su edad ya de madurez de cosecha, cosecho la semillita, esa semillita ya constituye semillas M2, ¿no? Y lo que yo voy a sembrar son mis plantitas M2. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que si en el genotipo hemos observado, para ciertos caracteres, acá están viendo varios caracteres, ¿verdad? Supongamos que porque recuerden que las mutaciones son al azar, ¿no? Entonces, supongamos que este genotipo es sometido a radiación. Al someterse a radiación, esto constituye la M1, el material que se va a irradiar. Cuando se ha irradiado el material M1, después del tratamiento, puede haber habido cambios en un alelo por otro alelo. En este caso, supongamos que el cambio ha sido para este carácter, ¿no? Ha cambiado un alelo dominante a un alelo recesivo, que es lo más frecuente. Esto luego pues está regresando a su sistema normal de reproducción, ya que se está autofecundando, y al autofecundarse va a suceder lo mismo que pasa en la F2, exactamente, porque recuerden que este ya es un locus que está en heterocigosidad. En los demás no ha producido cambio, no ha pasado nada, pero en este caso sí. Entonces, al autofecundarse, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, recuerdan, un cuarto de homocigota dominante, 2/4 de heterocigota y 1/4 de homocigota recesivo. ¿Cuál es el mutante en este caso? Porque recuerden que este era el genotipo inicial. Y aquí hay un alelo recesivo que está en heterocigosidad y que no se está expresando, y eso nos hace suponer que las siguientes generaciones este alelo va a seguir segregando y va a seguir apareciendo, ¿no es cierto? En este caso es importante identificar a este mutante, ¿no?, para nosotros, pero aquí va a seguir segregando, va a seguir apareciendo. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no?, este esquema. Si no lo han entendido, se los voy a explicar en clases, en pizarra, ¿sí? ¿Han entendido, chicos, lo que les quise decir? No escucho. Sí han entendido, ¿verdad? No escucho, digan, ¿sí o no?
Más o menos, profe. Ya, si no, lo voy a volver a explicar esto en pizarra. Ya lo voy a, es más fácil para mí explicar en pizarra que aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que les voy a mostrar es de arveja, lo que se hizo en arveja. Fíjense, en el caso de la arveja, escogimos en este paso, aquí escogimos semillas de arveja de una variedad X, a la que sometimos a radiación con agentes mutagénicos físicos, en este caso rayos gamma, y escogimos 70 Gray, 100 Gray y 150 Gray. No, fue otras dosis, no, ahorita no, creo que sí se los he puesto acá, no recuerdo bien, no, sí está acá bien. Habíamos encontrado que habían hecho en Brasil con 70S y no tuvieron muchos resultados. Por esa razón escogí 100 Gray y se escogió luego duplicando esas dosis, 200 Gray y 300 Gray. Esas son la dosimetría, las dosis que se han empleado para irradiar la semilla. Entonces, para esto se separó en 4 grupos. Un grupo testigo al que no se sometió a radiación, otro grupo al que se le puso para 100 Gray, otro grupo para 200 Gray y otro grupo para 300 Gray, ¿no? Entonces, este material fue sometido a radiación, ¿no? Luego, la semillita que nosotros habíamos ya hecho irradiar, luego de irradiado, le hicimos esto, la dosimetría, le hicimos evaluaciones para determinar cuál era la dosis media letal, en qué dosis esta planta ya no se iba a recuperar y moría, ¿no? Y para nosotros lo importante era tener una dosis media letal, o sea, era una dosis que sí me podía producir cambios, pero que no se muera la planta, ¿no? Y que se pueda ver, efectivamente. Entonces, hicimos una comparación. Este es el testigo al que no le habíamos sometido a radiación. Y esto lo pusimos en papel toalla. En papel toalla pusimos las semillitas y este es el resultado que tuvimos, ¿no? Este es el testigo. Este es el que con 100 Gray, fíjense cómo afectó la formación de la raíz y acortó el tamaño de la raíz y la parte aérea de la planta con respecto al testigo. Tienen el mismo número de días, ¿no? Desde la fecha en que se había sembrado. O sea, la diferencia acá es el tratamiento. Luego, a otro lado, tenemos a esta que había sido sometida a 200 Gray. En este caso, fíjense, hasta la raíz, la formación de la raíz se anuló casi, y el tamaño de la planta, y en la de 300 Gray igual, solamente aparecían como muñoncitos, ¿no? En realidad ni siquiera ya salía la parte aérea. Pero les comento, esas de 200 Gray y 300 Gray nunca se llegaron a recuperar, porque hicimos la sobrevivencia, lo sembramos, y estas nunca llegaron a pasar a la siguiente fase. Nunca, se quedaron ahí. En el caso de la arveja, lo que sí encontramos hemos encontrado una mutación en la que ya en la generación M2 hemos observado unos mutantes albinos. Esos albinos lógicos se han muerto, pero había unos mutantes de viridens le llaman, esa es como fosforescente, parecía que tuviese una fosforescencia y brillaba muy bonito, o sea, era un color fosforescente, un verde fosforescente, bajo, muy bonito. De ahí obtuve semillas y la verdad es que después sembramos, pero no llegó a salir. No. Ya, pero bueno, este trabajo fue un trabajo interesante
Muy bonito porque miren, se observa claramente el daño fisiológico que origina las mutaciones en el caso de las plantas. Es en este nivel, es en la germinación, se puede ver que sí pueden germinar, pero con ciertos defectos. Hay algunas que se van a recuperar y acá se halla la dosis media letal y en realidad estas sí nunca se han llegado a recuperar. Es la misma experiencia que tuve en el caso de la quinoa. En el caso de la quinoa también sometimos a radiación a una variedad de quinoa. Esa quinoa era la pasancaya. Lo sometimos a radiación y recuerdo que era 150, 250 y 350. La de 150 con respecto, y el testigo, ¿no? Obviamente, la de 150 retardó algunos días en aparecer las hojas cotiledonales. En la de 250 demoró un poco más y 350 también. Pero les comento, con respecto al testigo, hubo variación en la aparición de las hojas cotiledonales y de las hojas verdaderas. En el de 150, las hojas verdaderas aparecieron unos 5 días después que había aparecido en el testigo. Pero en las de 250 y 350 de hoja cotiledonal nunca llegaron a pasar a la siguiente fase, se quedaron ahí. En la de 250 encontramos algunas que sobrevivieron, pero muy poquito. Entonces, la dosis ideal para trabajar en ese caso, por lo menos con esa variedad, era de 150. Entonces, el efecto que tiene va a ser diverso, diferente. En el caso de los cereales, en este caso del grupo de los cereales, o sea, de la familia de las poáceas, se ha observado que en las evaluaciones del efecto genético del tratamiento mutagénico en M2, diferentes tipos de mutantes clorofílicos. Esto fue reportado por Gustafsson en 1941, donde encontró plantas albinas, ¿no? Encontró las de tipo Santa, las alboviridis, tigrina, estriata y maculata, ¿no? Que cada uno tiene características especiales, ¿no? Por ejemplo, la tigrina son unas rayitas así horizontales que se presentan como manchitas blancas y puede haber, esas manchas pueden ser amarillas o pueden ser albinas completamente blancas, ¿no? Esto es en el caso del arroz, fíjense, este es el tipo Santa, que justamente les decía, de esta algunas se pueden recuperar, pero también igual casi la mayoría muere porque hay deficiencia, ¿no? Y en el caso ya es el caso de cebada, por ejemplo, plantas ya adultas, vamos a observar que va a haber cambios en la forma de la espiga. Fíjense, esta es una espina del tipo, a eso le llaman tipo pescado, ¿sí? Espina dorsal de pescado. Aquí observamos el macollo, número de macollos. Fíjense, este tiene abundante macollo con respecto a este. Altura de planta, se ha observado también diferencias en la precocidad, ¿no? Y muchos otros caracteres, ¿no? En cuanto a las variedades liberadas por la Universidad Nacional Agraria La Molina, en este campo, trabajando con inducción de mutaciones usando agentes mutagénicos físicos, ¿no? Ha sido una La Molina 95, que es una cebada sin cáscara, que es utilizada directamente en el tostado. El contenido de proteína es alto, por 15% de base seca, ¿no? Por encima de 15%. La variedad Centenario es una variedad de grano grande y es utilizado para elaborar morón y se utiliza principalmente en la Sierra Centro y Norte del Perú. En el caso de Kiwicha se ha obtenido una variedad de grano blanco y de buen popeo, y la diferencia es, esta es la selección Ancash, esta es la variedad
original a la que se sometió a radiación y se obtuvo ese cambio en el color de la panoja. Lo que se quería era reducir la altura de planta, pero en este caso no se llegó a conseguir esa reducción, pero sí cambio de color y con buenas características de grano y ya y posterior liberación de esta variedad, ¿no? En el campo de las ornamentales se viene trabajando bastante, ¿no? En el campo de las ornamentales tenemos muchos aspectos que de repente para otros serían monstruosidades, pero en el campo de las ornamentales estas son bellezas, ¿no? Fíjense, se ha ido modificando las hojas ligulares, ¿no? En el caso de las compuestas, ¿no? Ha habido modificaciones y que los ha convertido en únicos, ¿no? O flores completas, ¿no? A partir de las flores ligulares. Y acá lo que tenemos también mucho trabajo en el campo de los tulipanes, que son liliáceas, principalmente usando agentes mutagénicos en partes vegetativas, ¿no? Exposición de rayos gamma, ¿no? O también utilizando agentes mutagénicos químicos, ¿no? Sí, esa es toda la gran variación que se ha observado, y recuerden que los cambios producidos, fíjense esto, estos cambios han sido producto de mutaciones que han ido ocurriendo de manera natural o artificial, ¿no? Bueno, con eso hemos terminado. Y bueno, ahora sí continuamos y entramos a lo que es genética de poblaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Esta parte lo más importante se los voy a tratar de sintetizar. Y ahora vamos a ver lo que sigue, que sería introducción a la genética de poblaciones. Bueno, aquí tenemos el tema siguiente, que sería ya de la unidad 4.1, pero chicos, antes de entrar a esta unidad quiero hablar con ustedes. Es con relación a los trabajos de investigación que necesariamente tienen que tener para la parte de la parte actitudinal, o sea, de vuestra presentación monográfica, que en este caso tiene un valor del 10%. Es una presentación de ustedes que les había comentado que lo van a presentar como póster. Entonces yo he estado pensando, porque he estado buscando artículos y ya tengo varios artículos que se los puedo colocar para los que quieran, pero después pensé, y ustedes pueden buscar vuestros artículos. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que cada grupo busque un artículo. Por ejemplo, les voy a mencionar en qué temas, o sea, del mejoramiento genético utilizando alguna de estas técnicas. Por ejemplo, intragénesis, cisgénesis, transgénesis, edición de genes, ¿no? Utilizando estas técnicas, ¿no? Fusión de protoplastos. Ustedes escojan un paper, y ese paper ustedes lo presentan entre ustedes, entre todos ustedes. Bueno, lógico, hacen un resumen, ¿no? Y lo van a hacer un póster de ese artículo, y ustedes lo van a presentar por grupos. ¿Está bien? Y vamos a comentar, vamos a tener nuestro día de póster. ¿Entendieron? Le voy a poner a Andrea los temas
para que Profesora, compartan con ustedes. Sí. una consulta. Cuando usted se refiere a pósters, ¿tiene que ser en físico o lo vamos a proyectar en el...? Lo vamos a hacer en físico. Ah, ya. Y nosotros vamos a ir caminando, o sea, todo el grupo, todos vamos a ir preguntando, vamos a tener ahí, cada grupo va a ir exponiendo y va a ir pasando, o sea, en realidad no vamos a ir caminando porque vamos a estar en el salón. Entonces, cada uno pone su póster y va a ir explicando, ¿no? Entonces, y podemos ir preguntando. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Gracias. O ustedes sugieran. A ver, estamos en modo conversación. ¿Cómo les gustaría presentarlo? Mi idea es esa, que ustedes presenten vuestro póster, lleven cada grupo que le toca, pasa adelante, lleva su póster y explica ahí, y cada uno preguntamos. Y el póster lo vamos colocando en la pared luego, ¿no? Para ir después pasando todos y poder verlo. ¿Tienen alguna otra idea? Creo que no, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, esa sería vuestra nota de la parte de trabajo encargado, ¿sí? Estaría para la última semana, y yo calculo que ahora en esta semana, en la siguiente semana, estaríamos ya pensando también que tienen que dar su examen de la parte 3 y todavía me deben, ¿no? El examen complementario a lo de Mendel, de la ampliación de la genética mendeliana. Eso también, no sé para cuándo van a dar, eso avísenme, por favor. ¿Para cuándo? Pónganse de acuerdo y si no, yo les pongo la fecha. Si no, se les va a ir amontonando. Ya, entonces los temas voy a ir colocando, pues, sería el mejoramiento genético de plantas utilizando alguna de estas técnicas o aplicación de estas técnicas en el mejoramiento genético de plantas, ¿no? Que se utilizan, que son en realidad herramientas importantes en el mejoramiento genético de plantas. Pueden escoger en el cultivo que ustedes vean, les interese, ¿no? Hay tantos cultivos y hay tantos trabajos que se han hecho. Y lo único que voy a ir pidiendo es que cada grupo, conforme vaya encontrando el artículo, lo vaya publicando para que no haya duplicidad. ¿Sí? Y que escojan también temas diversos, ¿no? Intragénesis, cisgénesis, edición de genes, ¿no? Fusión de protoplastos también puede ser, aunque no hay mucho. Transgénesis, transgénicos, que sería más de un inicio, ¿no? Bueno, chicos, vamos a empezar ahora con lo que es la genética de poblaciones. Cuando hablamos de genética de poblaciones, inmediatamente nos ponemos a pensar y decimos ¿qué es? En principio tendríamos que respondernos qué cosa es una población, ¿no? ¿Qué es una población? Y ahí les he puesto una foto. Y si son observadores dirán, es un conjunto de individuos que tienen muchas características en común, ¿no es cierto? Pero estamos observando al mismo tiempo que hay variantes, ¿no? Para esos caracteres, ¿sí? Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca de una población? De repente ahí si pongo un caballo, ¿podría decir que pertenece a esta población? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa podría decir acerca de este grupo? Podríamos decir que si bien es cierto, es con un conjunto de individuos que tienen características en común y además tienen principalmente la capacidad de poder transmitir sus caracteres, ¿no? De una generación a otra, ¿no?
cruzándose entre ellas, ¿no? Esa podría ser una forma de definir, o tienen la capacidad de cruzarse entre ellos y transmitir sus caracteres de una generación a otra. Entonces, la genética de poblaciones ya no nos está hablando de un solo individuo, sino que nos está hablando de un grupo de individuos, ¿no? O sea, eso es. Dios mío, ese mi perrito parece que fuese un Doberman, pero es tan chiquitito. Disculpe. Ya. Bueno, en el tema, en la unidad 4, tenemos estos temas que vamos a ver en la parte 1, que va a ser el capítulo 4.1. Vamos a ver introducción a la genética de poblaciones, frecuencias génicas, genotípicas y fenotípicas, el equilibrio pagmítico, la ley de Hardy-Weinberg, causas que modifican las frecuencias génicas, selección natural, evolución y especiación, endocría, heterosis versus endocría. Y en la segunda parte, que sería lo que es la genética cuantitativa, vamos a hacer introducción a la genética cuantitativa, pues vamos a ver caracteres discontinuos y continuos, la variación continua, la media y variación genotípica poblacional, los conceptos sobre los efectos génicos aditivos y desviaciones debidas a la dominancia, la variancia genética aditiva de dominancia y total, valor fenotípico y sus componentes, genotipo ambiente, interacción genotipo por ambiente, heredabilidad e introducción a la selección en caracteres discontinuos y continuos, ¿no? Análisis de losis cuantitativos, que son los QTL, selección empleando marcadores moleculares. Bueno, entonces, en la primera parte, el contenido es... principalmente tenemos que, en este caso, ya les había hablado de que vamos a ver lo que es la población en equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? Que es lo que, y principalmente, que es el conocido también como el equilibrio pagmítico, que pueden modificar causas de las frecuencias genéticas en determinados grupos poblacionales, y cómo una población puede permanecer inalterable si es que no ocurriese selección natural, ni mutaciones, ni migraciones, ¿no? Estas van a permanecer intactas, ¿no? Y esas frecuencias van a ser inalterables, pero una población nunca está quieta, ¿no? Siempre va a haber flujo, ingreso de individuos hacia esa población o salida. Entonces, si todas estas van a tener esa capacidad de poder hacer pequeñas modificaciones en las frecuencias génicas y por ende genotípicas y fenotípicas. Bueno, entonces, como ya les había indicado, en este caso ya no vamos a hablar de solamente de individuos, sino en este caso ya vamos a hablar de grupos poblacionales, vamos a hablar de un grupo poblacional. Por eso tenemos que tomar en cuenta y estar claros en estos conceptos fundamentales. Ya habíamos definido la población como un conjunto de individuos que tiene características comunes, pero que tienen la propiedad de compartir un pool de genes, ¿no? Ella implica la capacidad de reproducirse, y la de reproducción involucra el proceso de transmisión de genes de una generación a otra. Dicho con otras palabras, habíamos dicho que es un conjunto de individuos que tienen características comunes, pero que tienen la capacidad de poder reproducirse entre ellos, de poder cruzarse entre ellos, y esto está implicando el compartir ese pool de genes, ¿no? Y esta transmisión se va a dar de una generación a otra, ¿no? Pasando estos genes de una generación hacia otra generación. Otro término que debemos de tomar en cuenta y que ya hemos estado escuchando es acerca del acervo genético, o que también conocido como el gene pool o pool de genes, ¿no? Es un conjunto total de todos los alelos, de todos los genes de una población en un momento dado. A eso se llama acervo genético. Y la frecuencia alélica y genotípica es la proporción en la que se encuentra una variante de un gen, que es... ¿Cuál es la variante de un gen? Es un alelo, ¿no? O una combinación de alelos
que viene a ser ya el genotipo cuando los alelos se combinan en una población. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es estas frecuencias, pero en grupos poblacionales, no solitariamente, ¿ya? Para eso hay algunas ideas fundamentales, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta. Recuerden que el objetivo de la genética de poblaciones es comprender la composición genética de las poblaciones y las fuerzas que determinan y cambian dicha composición, ¿no? En cualquier especie, gran parte de la variación genética dentro de una población y entre poblaciones aparece por la existencia de varios alelos de diferentes losis, ¿no? Una medida fundamental en la genética de poblaciones es la frecuencia con la que se encuentran los alelos de un gen de interés. Acá hay la frecuencia de un alelo concreto, dice que en una población puede variar cuando hay mutación recurrente, hay selección, hay migración y efecto de muestreo aleatorio. Y en una población ideal sobre la que no actúan fuerzas de cambio, las frecuencias genotípicas de un locus concreto van a permanecer constantes si los cruzamientos son al azar. Para recordar un poco, cuando hablamos de genética de poblaciones, es indudablemente recordar, ¿no?, a Darwin. Y Darwin nos habla sobre, él publica este libro en 1859, El origen de las especies, donde él habla acerca de la evolución, en realidad, ¿no? Y conjuntamente, bueno, que la ha generado con la selección natural, ha conllevado a la aparición de nuevas especies a partir de otras, ¿no? O que tienen, o que están firmemente relacionados, ¿no? Esta es la caricatura de Darwin en la revista Hornet, donde vemos que Darwin es representado con las características propias de un primate como burla a su supuesta observación de la evolución del simio, o la evolución del simio al hombre actual, ¿no? Entonces, él nos habla básicamente, la argumentación de él consistía en que la población de una determinada especie en un momento concreto incluye individuos con características variables. La población de la siguiente generación contendrá una mayor proporción de los tipos que sobrevivan y se reproduzcan con mayor éxito en las condiciones medioambientales existentes, ¿no? De este modo, las frecuencias de los distintos tipos de las especies varían con el tiempo. La teoría de Darwin de la evolución mediante selección natural se basa en estos tres principios. El principio de la variación, que dice que entre los individuos de una población hay variación, ya sea por morfología, fisiología y comportamiento. No todos son iguales, los miembros de una misma especie van a cambiar, van a variar, y si no, nos miramos entre nosotros mismos y por diferentes razones va a haber una variación. ¿Qué significa? Pues que en este caso hasta los miembros de una misma familia van a, si bien es cierto en algunas cosas se parecen, en otras cosas van a diferir enormemente, ¿no? En cuanto al principio de herencia, los descendientes se parecen a sus progenitores más de lo que se parecen a otros individuos no emparentados. Recuerden que al principio, cuando Darwin habla sobre la evolución, él no sabía nada de herencia, porque él no, más bien él hablaba de la herencia mezcla, ¿no? Que cada vez se mezclaba, pero no sabía cómo explicarlo. Hoy en día ya sabemos con los principios mendelianos, sabemos cómo se transmiten los caracteres, ¿no? Sabemos la teoría cromosómica asociada justamente a lo que es cómo se transmiten los caracteres. Entonces creo que tenemos ya los conocimientos para poder entender mejor esto, ¿no? Pero antes no era así.
Entonces, esta parte para Darwin no quedaba muy claro, ¿no? Y el principio de la selección, que en un ambiente concreto, algunas formas tienen más éxito que otras en cuanto a su supervivencia y reproducción. La genética de poblaciones, traduciendo en la traducción de los 3 principios de Darwin a términos genéticos precisos en este sentido, nos describe la variación genética de las poblaciones y determina experimental y teóricamente cómo cambian esas variaciones o esa variación en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, la genética de poblaciones es el estudio de la variación hereditaria y su modulación en el tiempo y en el espacio. Ahí había encontrado un documental que habla sobre el origen del hombre y su evolución, que me pareció interesante, de Discovery Channel, y ojalá que todavía esté, porque algunas veces desaparecen, ¿no? Y acá les quería poner nada más como un hecho importante, cómo se ha ido poblando nuestro continente, y acá hay un trabajo interesante que fue llevado a cabo por un grupo de investigadores. El título de esta presentación fue que había nuevas evidencias de los primeros americanos, los primeros habitantes de América. Recordemos que se calcula que llegaron en 3 oleadas, que son teorías, ¿no? que son las teorías que más aceptación tienen, y que estas han llegado de Asia en 3 oleadas distintas hace 15.000 años o más. El tiempo también es calculado aprox, pero creo que de acuerdo a ciertas evidencias que se han encontrado es mucho antes de estos 15.000 años que se calculaban, ¿no? Y esta ola del continente asiático hacia el continente americano no llega en una sola, como se sostenía, o había sido sostenida por algunas teorías, ¿no? Sino que fueron 3. Entonces, acá tenemos el trabajo de este equipo internacional de investigadores, donde hicieron análisis de datos de 52 grupos indígenas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, de 17 grupos de Siberia, y se estudió más de 300.000 variaciones de su ADN, conocidas como polimorfismo de nucleótido simple, SNP, para lo cual examinaron los patrones de similitudes y diferencias genéticas entre los grupos de población. Entonces, uno de los co-investigadores de este trabajo dice que durante años se ha discutido si la ocupación de América ocurrió en una o varias oleadas procedentes de Siberia. Este profesor Linares, de la Universidad de London, ¿no? es el que manifiesta esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, ha habido de esta teoría 3 oleadas. La primera oleada, ¿no? La primera oleada es la que se difundió a través de todo el continente, ¿no? Podemos observar, esta sería la primera oleada, ¿no? Que sería la más antigua y que permitió poblar todo el continente, ¿no? Como fueron avanzando y poblando todo el continente. Esa sería la primera oleada. La segunda oleada, como pueden ver, solamente quedó en Norteamérica. Y la tercera oleada, ¿no? penetró un poco más, también igual en Norteamérica, pero que se bifurcó un poco más, ¿no? En todo caso, esto está más relacionado a Alaska, ¿no? Vamos a ver el estudio de estos 52 grupos étnicos que pueblan a lo largo de todas estas rutas, ¿no? Si vamos a observar de la influencia de estas 3 oleadas, diferentes grupos sudamericanos, centroamericanos y norteamericanos. Entonces, la mayoría de las tribus
descienden de la primera oleada, como ya hemos visto, a la que se les denomina como los primeros americanos. Luego tenemos la segunda y tercera oleada, estas se limitaron a Norteamérica y solo generaron impacto en las poblaciones del Ártico, ¿no? Cuyas lenguas pertenecen a la familia esquimo-aleutianas y a los chipewyan canadienses, ¿no? Y quienes hablan esquimo-aleutiano obtuvieron más del 50% de su ADN de los primeros americanos, mientras que los chipewyan obtuvieron alrededor del 90%. Estas poblaciones heredaron de la primera migración la mayor parte de su genoma, ¿no? Eso significa que las tres olas terminaron mezclándose. Hay por lo menos 3 linajes en los indígenas americanos. Tenemos la cepa asiática, de la que provienen los primeros americanos, que es la más antigua, mientras que los linajes que otorgaron parte de su ADN a los esquimales, aleutianos y a los chipewyan canadienses están más estrechamente relacionados con las poblaciones actuales de Asia Oriental, ¿no? Según este profesor David Richard, profesor de genética de la Harvard Medical School. Una vez que se encontraban en el continente americano, dice que las personas se movieron hacia el sur a lo largo de una ruta que bordeó toda la costa y que estas fueron luego dispersándose por el camino, ¿no? Estos pobladores se iban dispersando por el camino. Después ha habido poco flujo genético entre los grupos de indígenas americanos, especialmente con América del Sur. Pero hay 2 excepciones notables a esta dispersión. También fueron descubiertas por el estudio. Que, en primer lugar, los hablantes de lengua chibcha en América Central tienen ancestros, los chibchas, tanto del norte y el sur de América, lo que refleja que la población del sur regresó al norte en algún momento, ¿no? Entonces, esta es la información que se ha corroborado y que se tiene a través de este estudio, estudiando ADN. En segundo lugar, los hablantes de la lengua Naukaski y Chukchi en la costa norte de Siberia poseen ADN de los primeros americanos. Por lo tanto, se considera que los hablantes esquimal-aleutianos emigraron de vuelta a Asia llevando sus genes nativo-americanos, ¿no? Y los autores desarrollaron métodos que les permitieron concentrarse en la sección de los genomas de los pueblos indígenas que eran de origen completamente americano, ¿no? Ahora, con respecto, hace poco, bueno, no, ya no es hace tan poco, pero ya hace más o menos 9 años, 8, 9 años, ha cambiado completamente, se ha reescrito la historia, porque siempre se dice que el primer hombre salió de África Central, ¿no? Se decía que era... que los restos más antiguos que se habían encontrado pertenecían del Homo sapiens, se calculaba que estaban entre los 180 y los 200.000 años, ¿no? Que eran los hombres más antiguos que se habían encontrado y que estas se habían encontrado en África Central, ¿no? O sea, se tenía esa, y que sería el origen, el paraíso, ¿no? Como podríamos llamar, de donde sale el Homo sapiens, ¿no? Pero estudios posteriores, pues como les comentaba, en el 2000 y tantos, 14, 15 por ahí, encuentran un yacimiento, ¿no? Con restos de un Homo sapiens primitivo. Y lo curioso de esto es que se halló no en África Central, sino en el norte de África, más pegado a Europa. Estamos hablando de Marruecos.
A esto se conoce como los restos de Jebel Ayyub, y esta noticia sorprendió al mundo cuando fue publicado el 8 de junio del 2017 por la revista Nature, ¿no? Porque realmente fue fascinante y reescribe la historia de que el hombre salió de África Central, ¿no? Exactamente, que es lo que se creía, ¿no? Entonces, el primero Homo sapiens, en realidad, estos restos dan también una antigüedad mucho más antigua de lo que se pensaba, ¿no? En este caso, los restos encontrados en Jebel Ayyub mostraron las características similares a la de los ancestros del ser humano, pero de una antigüedad mayor, 300.000 años a más, ¿no? Entonces, no se trata de una historia que ocurrió rápidamente en un jardín del Edén en algún lugar de África. Desde nuestro punto de vista, fue una evolución más gradual y abarcó todo el continente, así que si hubo un jardín de Edén, sería todo África, ¿no? El descubrimiento reescribe los libros de texto sobre la aparición del humano como especie, esto lo dice el profesor Jacques Hübling, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, ¿no? Y es el que también dice, ¿no?, que todo el continente africano, en todo caso, sería el jardín de Edén. Entonces, ya estos con prueba de alta tecnología, el material ha sido datado entre 300.000 y 350.000 años de antigüedad. La forma del cráneo es casi idéntica a lo de los humanos modernos. Las pocas diferencias significativas son una línea de la frente ligeramente más prominente, así como la cavidad del cerebro, que es más pequeña. Además, la excavación de Hübling ha puesto de manifiesto que estos pueblos antiguos habían empleado herramientas de piedra y habían aprendido a encender y controlar el fuego. Es por eso que no solo se ve como un Homo sapiens, sino que también ya actuaba como ellos, ¿no? En todo caso, esto sería considerado como el Homo sapiens primitivo, ¿no? Entonces, recuerden que de acuerdo a las teorías que se tiene hasta el momento, pues el Homo sapiens surge en África y que de África se ha ido difundiendo a otros continentes y que ha llegado en diferentes fechas, ¿no? Y cómo a partir de estas pues han ido llegando y poblando todo el mundo, ¿no? Y que seguramente abandonaron África por primera vez entre 120.000 y 90.000 años. Cada una de las teorías dice que, en todo caso, llegaron los primeros que llegaron a poblar Europa unos 45.000 años antes, ¿no? Pero creo que las fechas van a tener que ser reescritas nuevamente, porque hay evidencias que hacen que surja nueva información y que probablemente haya sido mucho antes, ¿no? Por ejemplo, estas son huellas humanas fosilizadas que han sido halladas en el Parque Nacional de White Sands en Nueva México. Pero estas huellas, de acuerdo al estudio con carbono 14, pues se ha determinado que tienen más de 23.000 años, ¿no? Y que estas han sido descubiertas en el sureste de Estados Unidos y sugieren que los asentamientos humanos en América del Norte son previos al fin de la era del hielo, que se supone permitió esta migración, de acuerdo con un estudio publicado en el 2021 en la revista estadounidense Science, ¿no? Fíjense, son huellas fosilizadas, ¿no? Bueno, a estas alturas nos preguntamos, ¿no?, ¿cuánta variación genética existe? Fíjense, si se dice que el hombre salió del continente africano y en África la piel es bastante oscura porque hay mucha producción de melanina, ¿no? Porque la radiación es bastante fuerte, ¿no? Y cómo a partir de
estos Homo sapiens, ¿no? Al ir migrando han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando, ha habido la aparición de muchos alelos, ¿no? Que han connotado en nuevos rasgos, ¿no? Nuevas variantes, ¿no? Y que al aparecer esos nuevos rasgos, si estos rasgos eran favorables, han ido prevaleciendo y se han ido afianzando, se han ido haciendo evidentes, ¿no? En el tiempo. Entonces, en este punto tendríamos que preguntarnos entonces cuánta variación genética existe si solamente estamos hablando de humanos y en humanos, en Homo sapiens tenemos tantas variantes que han sido originadas como consecuencia de la evolución en la que ha ido actuando fuerzas como las mutaciones, ¿no? Y que han ido cambiando frecuencias, ¿no? De genes, frecuencias alélicas, ¿no? Y por lo tanto ha habido aparición de nuevas funciones, ¿no? O la desaparición de otras, ¿no? Porque, por ejemplo, los órganos vestigiales que conocemos en el caso de las serpientes, que se decía que tenían extremidades y cómo estas, al no serles útil, pues han desaparecido. ¿Y cómo? ¿Cómo es que ha ocurrido esto, ¿no? Entonces, todo esto nos hace pensar, bueno, en que la evolución ha estado acompañada, ¿no? Siempre de estos cambios súbitos, inesperados que han ido ocurriendo y que la selección por presión por parte de la naturaleza es que ha ido favoreciendo ciertos rasgos y haciendo que desaparezcan otros, ¿no? O sea, algo que le daba ventaja a los individuos. Por eso es que cuando hablamos de evolución decimos que no siempre va a prevalecer el más fuerte, sino el que mejor adaptado esté, ¿cierto? Entonces, en este punto, bueno, nos preguntamos ¿cuánta variación genética realmente existe? ¿Cuánta? No es incalculable. ¿Cuál es el efecto de los diferentes patrones de apareamiento? ¿Cuáles son las fuentes de variación genética? ¿Cómo ocurren los cambios en la variación genética en poblaciones? Entonces, estas son preguntas claves que tenemos que ir respondiéndonos paulatinamente conforme vayamos avanzando y es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en cuanto a la variación genética, recuerden, es igual a polimorfismo, variación genética. Cuando hay variación es que hay polimorfismo, ¿verdad? Entonces, hemos visto que para algunos caracteres, cuando hemos hecho estudios individuales, recuerdan que hemos estado viendo que en algunas características con 2 alelos, al menos con 2 alelos, vamos a tener 2 o 3 fenotipos. ¿Cuándo tenemos 2 fenotipos? Por ejemplo, si en un locus determinado tenemos 2 alelos, un alelo dominante y un alelo recesivo, se va a expresar el fenotipo del alelo dominante, o sea, el dominante es el que va a expresar su propio fenotipo. Y solamente, si está en recesividad, va a expresar los alelos recesivos un fenotipo determinado. Entonces, en este caso, cuando hay dominancia completa, ¿cuántos fenotipos tendríamos con 2 alelos? O sea, con estos 2 alelos. ¿Qué probabilidades, cuántos fenotipos diferentes tendríamos? Solamente 2 fenotipos, ¿verdad? Porque este de acá, sí, puede tener acá un alelo dominante o un alelo recesivo, igual fenotipo va a tener cuando hay dominancia completa, ¿verdad? Y para que se exprese el fenotipo recesivo, en este caso, los 2 alelos recesivos tienen que ser iguales, ¿no? Hasta este punto espero que me sigan. Ahora, entonces esto ocurre cuando hay dominancia completa. Pero ¿qué pasa cuando hay dominancia intermedia? Cuando hay dominancia intermedia, nosotros al heterocigota lo podemos reconocer, ¿no? Ya se separa cuando hay dominancia incompleta o dominancia intermedia. El heterocigote es un intermedio entre ambos progenitores. Pues, ¿qué es lo que vamos a
al heterocigota lo vamos a diferenciar del homocigota dominante, bueno, de uno de los homocigotas y del otro homocigota, ¿no? O sea, porque acá no hay dominancias, él se va a diluir, ¿no? Entonces, el efecto es que no hay una dominancia completa, es una dominancia incompleta, y dominancia incompleta del heterocigota es un intermedio entre ambos progenitores. En este caso, vamos a tener 3 fenotipos. Entonces, aquí tenemos una población en la que tenemos dominancia incompleta, tenemos una población con 3 fenotipos diferentes. Lógico suponer que los que presentan el fenotipo diferente al de los padres, ahí tenemos al rosado, que sería un intermedio entre rojo y blanco, ¿no es cierto? Entonces, los rojos son homocigotas, ¿no? Y los blancos también son homocigotas, el heterocigota vendría a ser el rosado. Entonces, si hablamos de alelos, el genotipo de cada uno de estos, ¿qué genotipos va a tener? Por ejemplo, supongamos que tenemos, vamos a utilizar alelo A dominante y el alelo A recesivo, ¿sí? Y al heterocigota va a tener alelo dominante y alelo recesivo, supongamos. En este caso, todos estos de acá, estos rojos, todos van a ser homocigotas, ¿no? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 blancos. Y tengo 4 rosados, ¿cierto? Entonces, todas estas que tienen el color rojo tienen 2 alelos dominantes. Todas estas que tienen blanco tienen 2 alelos recesivos. Entonces, en total, si yo contara acá, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, ¿cuántos alelos dominantes hay en este grupo? Si cada uno tiene 2, 2 por 6 son 12, ¿verdad? Y de los blancos, ¿cuántos alelos recesivos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, son alelos recesivos. En el locus respectivo hay 2 alelos, por lo tanto, hay 10 alelos recesivos. Y a estos que son heterocigotas, yo podría decir cuántos alelos dominantes tiene y cuántos alelos recesivos. Pues son los heterocigotas, ¿no? Entonces, tiene ¿cuántos? Una son 4, tiene 4 alelos dominantes y tiene 4 alelos recesivos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, 12 más 4 serían 16. En el otro caso, para el blanco, sería 10 más 4 sería 14. El número, la población total, ¿cuánto tengo acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ¿no es cierto? En 30, con 30 alelos, ¿no? O sea, son 15 individuos que hay 30 alelos en total, ¿no? Entonces, sobre eso, yo puedo calcular la frecuencia para el alelo A dominante y la frecuencia para el alelo A recesivo. Sí lo puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces, recordemos, bueno, todavía no hemos visto esa parte, pero por definición vamos a asumir que P va a ser el dominante, representando al alelo dominante, y Q al alelo recesivo. Por definición, P más Q va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, aplicando esto, nosotros podemos hacer el cálculo de las frecuencias alélicas, ¿no es cierto? Tanto de A dominante como de A recesivo, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que les había ido comentando, y acá tenemos, contabilizando los alelos, acá vamos a tener 16 alelos para A dominante y 14 para A recesivo de los 30 que hay en total. Entonces, podemos hallar las frecuencias, sí, 10 por 2 más 4 igual 16, entre 30, que sería el total, ¿no? Sería igual a 0.53.
52, 5 por 2 sería 10 más 4 igual 14, igual entre 30, que sería el total, sería 0.47. Entonces serían las frecuencias para el alelo A dominante, sería 0.53 y para el alelo A recesivo sería 0.47. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, está bien, ¿no? Está bien claro. Porque lo que hemos tomado es que en cuenta todos los que son homocigotas dominantes, homocigotas recesivos y el heterocigota, y los alelos del heterocigota lo hemos repartido con, ¿no? Que la mitad es dominante y la mitad es recesivo, ¿sí? Y es justamente esto lo que representa, ¿no? La frecuencia de los alelos dominantes más la frecuencia, en este caso de los genotipos, ¿no? Para poder hallar P más Q. Sí, que yo creo que está bien claro. En este caso, bueno, acá tenemos los fenotipos, o los genotipos, ¿no? Y que estamos repartiendo al heterocigota para el homocigota dominante y para el homocigota recesivo para hallar la frecuencia del alelo A y del alelo A dominante y del alelo A recesivo. Que se los he explicado de otra manera, pero bueno, espero que me hayan entendido. Pero, o sea, esos serían los valores que tendríamos en cuanto a frecuencias, pero en caso de dominancia, ¿podríamos hacer lo mismo? Fíjense. O sea, esto es con dominancia incompleta, ¿no? Aquí sí podemos nosotros calcular directamente, pero acá podríamos calcular. ¿Sé cuáles son los heterocigotas? No, ¿verdad? Claro, entonces no podríamos calcular directamente, tendríamos que llegar de una forma indirecta, porque eso es lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces en caso de dominancia del alelo A, como en heterocigosidad no se va a expresar el alelo recesivo, yo no sé cuáles son de estos los heterocigotas, entonces, si estoy trabajando en laboratorio, ¿qué podría hacer? Uso de marcadores moleculares, ¿sí? Y podría monitorear y podría saber cuáles son los heterocigotas utilizando marcadores codominantes, ¿no? Ligados a este carácter, ¿no? Ligados a ambos, a eso, al locus correspondiente, donde están estos alelos para estos caracteres. Entonces, podemos monitorear y acá vamos a saber por la presencia o ausencia de bandas, pues veremos, o por la posición que tiene, vamos a ver cuáles son los heterocigotas. Los heterocigotas van a presentar, ¿no? Tanto la posición del dominante como la posición del recesivo, va a estar presente ambas bandas, ¿no? Mientras que los recesivos solamente tienen en una posición y los dominantes en una posición determinada, ¿no? Pueden observar eso. Entonces, podríamos nosotros aquí sí recién hacer nuestro cálculo. Igualmente podríamos calcular tomando en cuenta esta información. Y acá, ¿cuántos heterocigotas tenemos? 1, 2, 3, 4 heterocigotas, ¿no? Igual, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el mismo caso que el anterior, pero en este caso, en 5 sí, va a salir el mismo resultado. Pero acá tenemos que recurrir previamente para usar marcadores, ¿no es cierto? Y poder determinar y hallar las distancias. Bueno, con esto ya más o menos para ir imaginándonos cómo vamos a ir haciendo nosotros luego nuestros cálculos. Tenemos acá algunos variación cuantitativa. Cuando hablamos de variación cuantitativa, recuerden que no toda la variación en los
caracteres se puede describir en términos de frecuencias alélicas, porque hay muchos caracteres, como la altura, por ejemplo, que varía de forma continua en un cierto rango en lugar de manifestarse en unas pocas clases fenotípicas cualitativamente distintas. Entonces, cuando hablamos de una variación cuantitativa, recordemos que este carácter está controlado por muchos genes, y en este caso tendríamos que hacer el cálculo de todos esos genes que están involucrados y cuántos alelos están involucrados para que este carácter se pueda expresar, ¿no? Entonces, para quienes vamos a hacer esos cálculos de las frecuencias alélicas, fenotípicas, para caracteres cualitativos, ¿no? Que tienen clases bien definidas. El efecto de la reproducción sexual sobre la variación. La teoría de la evolución del siglo XIX tenía dificultades de investigar la teoría de Darwin de la evolución mediante la selección natural, debido a que los científicos de la época creían en la herencia mezcla. Recuerden que les hablé que justamente este era el cuello de botella que tenían. Pero ya el redescubrimiento del mendelismo cambió esta visión completamente, debido a que la naturaleza discreta de los genes mendelianos, bueno, es que segregan, ¿no? Durante la meiosis, ¿no? Y estos genes pasan de una generación a otra, ¿no? La segregación de los alelos durante la meiosis es fundamental. Y además recordemos que en el caso de humanos el apareamiento es al azar, no es que, o en el caso de los animales, bueno, a menos que de animales de vida libre, estos animales se aparean libremente también, ¿no? O sea, no hay un diseño, no estamos diciendo voy a cruzar esto con esto como hemos estado acostumbrados a hacerlo hasta ahora, ¿no? Entonces, la segregación mendeliana, cuando hacemos los experimentos, ¿no? Cuando hacemos los experimentos en el caso de plantas y nosotros definimos quiénes van a ser los progenitores. La segregación mendeliana, entonces, tiene la propiedad de que los cruzamientos al azar conducen a una distribución en equilibrio de los genotipos tras una sola generación, de modo que se mantiene la variación genética. En el caso del maíz, por ejemplo, ¿cuál es su sistema normal de reproducción? Que tiene son alógamas, tienen polinización cruzada, y esta población se va a mantener así si es que yo no hago nada, ¿no? Es su sistema normal de reproducción. Entonces, ahora sí ya vamos entrando un poco a hablar sobre el principio de Hardy-Wimber, porque apenas lo que hemos hecho ahora es un calentamiento para ya poder entrar, ¿no? a lo que tenemos que ver con este tema exactamente. El principio de Hardy-Wimber es un modelo base de la genética de poblaciones. Establece que en una población infinitamente grande, donde no hay mutaciones ni migraciones, es decir, un flujo genético, ¿no? Ya sea salida o ingreso, ni selección natural, y el apareamiento es completamente aleatorio, las frecuencias de los alelos y genotipos se van a mantener constantes de generación en generación. Y esto se expresa matemáticamente mediante esta ecuación: P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1. Recuerdan que cuando hemos visto la primera resolución que hemos estado viendo para calcular la frecuencia alélica, o sea, de los alelos, habíamos dicho que P más Q son igual a 1. Entonces, aquí vamos a asociar este alelo P, va a ser el alelo dominante, va a estar asociado al alelo dominante, o sea, P va a ser la frecuencia del alelo dominante, Q va a ser la frecuencia del alelo recesivo, P al cuadrado es la frecuencia del genotipo homocigota dominante, Q al cuadrado es la frecuencia del genotipo homocigota recesivo, y 2PQ va a ser la frecuencia del genotipo heterocigota. En cuanto a genotipo es completo, y cuando hablamos de alelo solamente estamos hablando de P o de Q, pero si es P al cuadrado
o Q al cuadrado, y estamos hablando de los genotipos, o 2PQ. El 2PQ es genotipo heterocigota. Entonces, ¿esto qué cosa les está haciendo parecer? O sea, ¿recuerdan? Voy a sacar mi lapicito. Aquí. Esto vendría a ser, con lo primero que hemos visto, no sé dónde está, acá está. Esto sería, es como decir, esto es A, ¿no? Esto sería A recesivo. Esto sería, es 2PQ, porque ¿en qué proporción tenemos esto? El heterocigota. 50%, ¿verdad? O sea, es 2. Entonces, A recesivo. No he escrito bien. Entonces, esto tenemos 2. Este genotipo al cuadrado, cuando hablamos de genotipo, porque es un genotipo homocigota, ¿no es cierto? Y este es un genotipo heterocigota. Entonces, al cuadrado. O sea, es como decir, a ver, creo que mejor va a ser el ejemplo de esta manera. Les voy a poner así. El genotipo, cuando hacemos cruzamiento, acá, ¿qué es lo que obtenemos? Cuando hacemos una cruza simple, ¿qué es lo que obtenemos? En una autofecundación o cruce consigo mismo, ¿se acuerdan? ¿Qué más tenemos? Entonces acá dice, una población, va a ser así, 2. Acá sería A. A. Entonces, estos serían los genotipos, ¿verdad? Estos son los genotipos. ¿Sí? Y todo esto es igual a 1, es lo que dicen. Entonces, individualmente, cuando nosotros hacemos, ahorita se los voy a presentar, acá un apareamiento aleatorio, sorteo de gametos, donde A se puede unir con A, esa es una probabilidad. Entonces, en este caso, P por P es P al cuadrado. Por eso, si A se une con A, es decir, es 2 por PQ, ¿no? Porque esa es la probabilidad que tiene, o si se une con Q por Q, es igual a Q al cuadrado. Serían los genotipos entonces, ¿sí? Entonces, en una población en equilibrio de Hardy-Weinberg, vamos a tener esta ecuación. De ahí sale este modelo P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. En especies alógamas, el apareamiento es aleatorio, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que se crucen entre ellas por polinización cruzada, no es dirigidos, pues este se puede cruzar con este, de este le puede llegar el polen, de este acá, y así, ¿no? O sea, es aleatorio. Entonces, va a depender mucho de quién está al lado, quién está cerca, pero como recuerden que la panoja, en el caso del maíz, por ejemplo, están bastante expuestas, con el viento va a ser dispersado rápidamente y puede llegar a cualquiera de ellas. Entonces, el apareamiento es aleatorio. Entonces, justamente lo que les estaba tratando de explicar era eso, ¿no? En una cruce individual, cuando tenemos a estos individuos, este es la F1 por la F1, acá tenemos a este heterocigota por este heterocigota, recordando de cruzas individuales. Entonces, por una parte, acá tenemos los gametos, las probabilidades de gametos que va a llevar el polen, acá está el polen y acá está el óvulo. Entonces, en este caso, A va a ser P, A dominante, y A recesivo va a ser Q. O sea, el dominante va a ser P y el recesivo va a ser Q. Reemplazando.
Acá tenemos un alelo, la probabilidad de que un medio sea alelo, que lleve gametos con alelo dominante y un medio lleve gametos con alelo recesivo, esto para el polen. Para el óvulo, igualmente, ¿no? La probabilidad de que un medio lleve alelo dominante y otro lleve alelo recesivo. Entonces, resolviendo esto individualmente, lo que vamos a tener, o sea, va a ser el genotipo. En este caso, es lo que vamos a tener. Este va a ser el genotipo, entonces, o lo mismo sería, y reemplazando esto con P, lo mismo sería, ¿sí? P al cuadrado, porque sería, sería P al cuadrado, ¿sí? En este caso tenemos PQ, porque tenemos alelo dominante y recesivo. Igual, PQ, porque tenemos dominante y recesivo. Y acá sí, solamente recesivos, y esto sería, esto es Q, Q al cuadrado. Entonces, reemplazando sería esto Q al cuadrado. Entonces, de esta cruce individual, nosotros vamos a llevarlo a esta ecuación, y esto es lo que nos va a permitir hacer el cálculo tanto de frecuencias alélicas como frecuencias genotípicas, si es que nosotros tenemos dominancia completa. Porque cuando hay dominancia incompleta, podemos nosotros calcular directamente, porque estamos viendo al heterocigota. En este caso, nosotros, cuando hay dominancia completa, no vemos, ¿verdad? Entonces, justamente, en función a esto, es que vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta? Yo prefiero quedarme acá para después explicarles en la siguiente, porque no quiero que se me pierdan. De repente podemos hacer esta primera parte, porque les digo que con dominancia completa nosotros podemos hacer nuestro cálculo, pero bueno, me hubiese gustado hacerlo en pizarra, pero les voy a hacer igual. Y vamos a quedar en este. Por ejemplo, acá, ¿cuántos? Siempre hagan su cuadrito para que calculen, para que no se equivoquen, para que no tengan problemas. Entonces, aquí, vamos a calcular en esta población, vamos a calcular las frecuencias alélicas, genotípicas y fenotípicas, ¿ya? Y vamos a poner el genotipo. En este caso, ¿qué cosa hay? Dominancia incompleta, ¿verdad? Aquí estamos viendo que hay dominancia incompleta porque al heterocigota lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos diferenciar de los homocigotas, ¿no? Tanto dominante como recesivo. El heterocigota es un intermedio. Entonces, estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos. Ponen 6 rojos. 1, 2, 3, 4 rosados. 4 rosados. 1, 2, 3, 4 y 5 blancos. 5 blancos. En total, ¿cuántas plantas tengo acá en esta población? ¿Por cuántas está constituido? Por 15. De esto tengo el fenotipo rojo. ¿Cuál es su genotipo? Supongo, este es su genotipo. El rosado es el genotipo, y el blanco tiene este genotipo. Ya. ¿Cómo hallo mi frecuencia fenotípica? Directo. 6 entre 15, ¿cuánto es? 0.4. 4 entre 15, ¿cuánto es? 0.27. 5 entre 15, ¿cuánto es? 0.33. Ya tengo mi frecuencia fenotípica. ¿Cómo hallo mi frecuencia genotípica? Igual, porque acá, como hay dominancia incompleta, estamos viendo que al heterocigota lo podemos visualizar. Por lo tanto, aquí estamos viendo que frecuencias fenotípicas y genotípicas cuando hay dominancia incompleta son iguales. Entonces, la frecuencia genotípica va a ser igual a la frecuencia fenotípica, 0.44, 0.27 y 0.33, porque son, estos genotipos son 3 genotipos, igualmente, ¿no? Porque al heterocigota lo estoy diferenciando. Con esta información, ¿cómo hallo mi frecuencia alélica?
Entonces, se supone que solamente voy a hallar un solo alelo, ¿no es cierto?, para un solo alelo. Pero como yo ya tengo acá, puedo sumar acá. Como ya tengo la frecuencia de este genotipo, o sea, ya tengo esta frecuencia, y sé que tiene 2 alelos dominantes, y es 0.4, y tengo del heterocigota que vale 0.27, pero solamente hay un alelo dominante y un alelo recesivo, entonces lo que hago es un medio, ¿no es cierto?, de 0.27, o digo 0.27 entre 2. Sería entonces más la mitad de 0.27, 0.135. ¿A cuánto sería entonces la frecuencia alélica para A dominante? 0.535. Lo mismo hago en este otro caso, frecuencia del blanco. Es 0.33. Ese es el genotipo, ¿no? Pero aquí hay 2 alelos, ¿no es cierto? Hay 2 alelos. Y ese es el valor que tiene para ambos. Bueno, 0.27. La mitad de 0.27 es 0.135. O sea, 0.33 más 0.135 igual 0.465. O también pueden hacer de la siguiente manera. Aquí, ¿cuántos individuos tengo? 15. En cuanto a genotipo, ¿cuántos alelos tengo? Si tengo 15, tengo 30 alelos, ¿verdad? 30 alelos, ya está. 30 alelos. Entonces, ustedes podrían hacer en función a los alelos, ¿no? Entonces, yo tengo acá, tengo 6 por 2 son 12. Y este tiene 4, más 4 son 16, ¿no? Y si estoy hallando la frecuencia alélica, 16 entre 30, ¿no es cierto? Porque son alelos. Y ese valor que tengo, 0.535, está referido a los alelos dominantes, la frecuencia del alelo dominante. Y la frecuencia del alelo recesivo sería en este caso 10, ¿no? Más 4, 14, de 30, entonces 14 sobre 30, y la frecuencia sería esto, 0.465, que lo pueden hallar de esa manera directamente, solo que la frecuencia sí les tiene que salir en cada uno, ¿ya? No sé si me llegaron a entender, pero lo voy a volver a hacer cuando estemos en pizarra. ¿Está bien? De acuerdo, profesor. Ya, chicos. Entonces llegamos hasta acá. Ay, Dios. A ver, chicos. ¿Quiénes han llegado tarde? Bien, nos vemos. Nos vemos, chicos.